Saludos, televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. En el mundo reina un hombre cuyos frutos abren las sustancias de lo real y maravilloso. Sus baños con bocas silvestres perfuman las entrañas del realismo mágico. Su mar de espejos unen al clima del Caribe con paisajes que humedecen las sábanas literarias. Mujeres y hombres viven su tierra bajo el calor de sus lágrimas, esculpen su aliento en la oscuridad de esta tierra, y al finalizar el nido, sus alas crecen en la lluvia y atraviesan su corazón de arco iris. La alegría calienta las ramas y apaga la piel de lo invencible, porque es de sabios fracasar y levantarse contra las espinas de la realidad. La libertad de los pueblos se enorgullece de presentar a este ser de tierra firme, un cubano y latinoamericano convertido en uno de los grandes escritores de la historia del siglo XX, pionero del realismo mágico y arquitecto de sus nubes literarias, un escritor con el nombre de Alejo Carpentier. Si hay un padre de la medicina, ese es Hipócrates. Si hay un padre de la historia, ese es Heródoto. Si hay un padre de la filosofía, ese es Sócrates. Y si hay un padre de lo real y maravilloso, también conocido como realismo mágico, ese es Alejo Carpentier, de quien hoy, en mini biografías, daremos un repaso a su vida. Nació en Suiza el 26 de diciembre de 1904. Su padre, Jorge Julián, fue un arquitecto francés y su madre, Catherine Lina Balmont, fue una traductora de origen ruso. La familia pronto se mudó a La Habana, escapando de la decadencia europea. Toda su infancia y adolescencia transcurren en una finca en Loma de Tierra. Fueron años felices para el futuro escritor y en 1913 viaja a Rusia y a París, donde se matricula por un trimestre en el Liceo Janson de Sailly para practicar el francés. Desde muy joven, Carpentier se convirtió en un amante de los libros, devorando a Balzac, Zola, Flaubert, Pío Roja, Julio Verne, Alejandro Dumas y Emilio Salgari. En 1922 regresa a La Habana y estudia arquitectura. 2 años después la abandona. Carpentier ejerció el periodismo en toda su vida. Sus primeros artículos fueron publicados en el periódico La Discusión, y para él, el periodista y el escritor se integran en una sola personalidad. Citando a nombres como Bernal Díaz del Castillo, Larra, Charles Hugo, Zola, José Martí, entre otros. En 1927 pasa 2 meses en prisión debido a sus actividades del grupo minorista contra la dictadura del general Machado. Gran parte de estos acontecimientos los escribió en su primera novela, Eque Jambao, publicada en Madrid en 1933. Debido a estas represalias, Carpentier logra salir de su país natal con la ayuda de su amigo el poeta francés Robert Desnos, viviendo casi 11 años. En 1934 se da una escapada a Madrid, entablando una amistad con grandes personajes como Lorca, Alberti, Bergamín, Alto Laguirre y Salinas. Pocos años después regresa a La Habana y se casa con Lilia Esteban Hierro, y también hace un viaje a Haití en 1943, donde encontraría inspiración para uno de sus trabajos más importantes, titulado El reino de este mundo, publicado en 1949 y narra el surgimiento de la República Negra en Haití. Precisamente en el prólogo de esta novela, el autor expuso la tesis que definía lo real maravilloso, expresión sinónima de realismo mágico. Otros de sus grandes libros fueron Viaje a la Semilla,
Los pasos perdidos, El acoso, Guerra del tiempo, Concierto barroco, El arpa y la sombra y El siglo de las luces. También ha obtenido diversos premios como el doctorado honoris causa por la Universidad Habana, Premio Internacional Alfonso Reyes en México, Chino del Duca, Médicis extranjero, Honorary Fellow y el Premio Miguel de Cervantes. Pero todo acabó un 24 de abril de 1980 en París, a raíz de un cáncer de garganta. Toda su extensa obra también ha sido influenciada gracias al movimiento surrealista de André Breton. Influenciado por este acontecimiento, Carpentier crea lo real maravilloso, también llamado realismo mágico, ejerciendo esta influencia decisiva sobre escritores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Cuando los sentimientos del corazón unen los pensamientos de la mujer y el hombre, se vuelven reflexivos y el alma se embellece con su espíritu, trascendiendo a otras dimensiones. Así es como brota la inspiración divina y creadora de las bellas artes y de las obras maestras. Así se inspiró el escritor Alejo Carpentier, donde él descubre un nuevo movimiento llamado realismo mágico, dejando un valioso legado cultural que lo llevó a la plenitud de la libertad universal. Movimiento literario que ha inspirado a muchos poetas y escritores, implementando en sus escritos su propio sello con sus experiencias, vivencias y mundos vividos. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las cápsulas del día, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Natalia Ceballos nos recomienda autores que desafiaron el color de sus épocas contra las injusticias dañadas por la realidad. Mentes rebeldes que cuestionan y actúan en el fuego de la verdad, donde las tiranías se ven humilladas y perdidas ante estos grandes ensayistas de la libertad. Renovar el espíritu o conocer los mecanismos sistemáticos de la sociedad humana, todo esto y más es posible de aprender a través de la literatura. Una herramienta que transforma mentes y un agente del cambio que puede cambiar por completo el modo que miramos a nuestro alrededor. Los textos que se presentarán a continuación marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad y son recordados por presentar ideas que podrían resultar innovadoras o polémicas por el lector. Soy Natalia Ceballos y la sección de hoy te recomiendo leer 5 grandes libros que cambiarán tu mente. Y si las llamadas sociedades primitivas no fueran tan primitivas como se creía y pudieran estar equiparables al nivel de complejidad en el que piensan las sociedades civilizadas, esto es lo que propondría el académico francés con su libro El pensamiento salvaje. Publicado en 1962 por Levi Strauss, propone que el pensamiento crítico no solo puede desarrollarse a través de la instrucción académica, sino que lo considera una condición casi inherente del ser humano, poniendo como ejemplo las conocidas sociedades primitivas, demostrando que en su lenguaje y ritos alcanza el mismo nivel de complejidad que otras sociedades como la nuestra. Levi Strauss sugiere que el nivel académico no es garantía del desarrollo del pensamiento crítico y que la ignorancia también puede predominar en las mentes más letradas,
y que hoy nos ayuda a comprender que todas las sociedades están a la par de poseer un nivel de pensamiento alto y complejo. Y llegó el turno de un libro publicado en 1991 del escritor portugués José Saramago, titulado El Evangelio según Jesucristo, y es una novela que cuenta una historia alternativa de la vida de Jesús de Nazaret, dotando de un papel más importante a José, padre de Jesús, y presentando a un Mesías un tanto más rebelde a los designios de Dios. Saramago crea una narrativa alterna al Jesús de los Evangelios, donde su papel como el Salvador de la humanidad es renegado varias veces por este, deseando vivir una vida como un hombre común, casándose y formando una familia. Este libro fue considerado blasfemo por muchos creyentes al querer presentar una versión más humanizada de Jesucristo. No obstante, esto no evitaría que el libro fuese un éxito en ventas y años más tarde José Saramago fuera acreedor del Premio Nobel de Literatura. Esta novela nos lleva a imaginar cómo serían los hechos bíblicos desde otra perspectiva. En el tercer puesto de este top colocamos El hombre rebelde, un libro de Albert Camus a modo de retrospectiva que recapitula cómo a lo largo de la historia el hombre se ha rebelado contra otros hombres, amos o sus propios dioses. Publicado en 1951, este libro se presenta como un compilado de reflexiones, periodos de la humanidad y personajes que desafiaron a la autoridad gubernamental o moral. Camus, en estas páginas, intenta hacer una disección histórica sobre acontecimientos en los que el hombre alzó la voz ante lo estipulado por la sociedad. Este libro es ideal para todos aquellos que quieran descifrar qué significa la esencia misma del ser rebelde y que tal vez es una condición idiosincrática de todos los seres humanos. Volviendo a recomendar libros que tienen como base la investigación científica, La estructura de las revoluciones científicas es el libro ideal para conocer en rasgos generales la historia de todos los periodos de la humanidad, en los que se supuso un cambio de paradigma en conceptos científicos. En este ensayo de Thomas Kuhn, publicado en 1962, el físico y filósofo centra su investigación en estipular cómo determinadas ideas en la ciencia no fueron concebidas únicamente por el desarrollo y progreso de la humanidad, sino que respondían a intereses y contextos específicos. Gracias a este libro es posible estudiar y comprender mejor los cambios de paradigma en la historia del progreso científico. Es un ensayo que demuestra que para entender mejor nuestro presente es necesario conocer el pasado a profundidad. Terminamos este listado con uno de los libros más controversiales jamás escritos. Un estudio sobre una de las figuras más temidas por el imaginario colectivo. El Diablo de Giovanni se propone estudiar a este ícono de la religión desde todas sus aristas. Si la máxima de la cristiandad es amar a tus enemigos, Giovanni Papini propone radicalmente que la forma de vencer al mismo enemigo máximo es amándolo. En este ensayo, el escritor italiano disemina gran cantidad de conceptos y axiomas de la religión católica, en la búsqueda de comprender por qué es tan temido el diablo. Este es un libro recomendado para conocer y cuestionar a una de las imágenes tabús presentes en sinfín de mitos creados por el hombre. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Natalia Ceballos y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 grandes libros que cambiarán tu mente. Cambiar nuestra mente
puede ser una tarea difícil, pero a la vez desafiante. Todos estos grandes arquitectos del pensamiento fueron humillados en su tiempo, pero eso no les impidió rebelarse en contra de una institución, un gobierno o incluso una religión. Nuestra única libertad depende de la imaginación necesaria para cambiarla. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Gracias por acompañarnos de nuevo. Dalia Velázquez nos presenta la historia de un fraile español que defendió las injusticias durante la conquista de Nueva España. Esta experiencia marca una pauta importante para todo aquel que defiende y ama a sus semejantes bajo el corazón de Dios. Hoy en Tot Curiosidades presentamos a Fray Bartolomé de las Casas, quien fue un religioso español defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. En su obra más famosa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, describe la brutal realidad de la colonización. Vamos a escuchar esta historia. Uno de los episodios más llamativos de su batalla a favor de los indígenas americanos ocurrió entre 1550 y 1551 en la Universidad de Valladolid. De las Casas y su adversario, Juan Ginés de Sepúlveda, discutieron frente a un jurado sobre la naturaleza de los indígenas y la legitimidad de la conquista. Estas eran las ideas que defendía Ginés de Sepúlveda ante el jurado. Los indígenas son seres humanos, con almas que pueden ser salvadas, pero son humanos inferiores a nosotros. Y la corona, nuestro rey, está en el deber de gobernarlos y adoctrinarlos. Por su parte, para Bartolomé de las Casas, la misión de la corona era el pacífico adoctrinamiento en las enseñanzas del cristianismo. Tarea relativamente fácil, así lo establecía en su debate con Sepúlveda. Los nativos americanos entienden perfectamente las nociones del bien y el mal, e incluso tienen reglas de comportamiento acordes con el cristianismo. De hecho, son nativos con una gran alma, son cristianos naturales. Los indígenas son idólatras, viven en el pecado. Esto debe saberlo nuestro rey Felipe II. Deben ser adoctrinados de acuerdo a nuestras leyes y a nuestros principios. Si Dios dio a España la gloria de la conquista de América, esta bendición implica una gran responsabilidad con los nuevos súbditos. Si ignoramos esta realidad, puede tener consecuencias eternas para el alma inmortal de los soberanos españoles. Hemos llegado al final de esta historia. Soy Dalia Velázquez y nos vemos en el siguiente capítulo de Tot Curiosidades. Daniela Centella nos recomienda visiones y pensamientos del séptimo arte, esculpidas por un amante del cine, revelando detalles íntimos de directores, actores y guionistas de esta industria cinematográfica. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del alma, de la cual se trata en la presente canción. Cita que nos da pista a los temas relacionados a este libro. Hoy, en recomendaciones, presentamos Subida al Monte Carmelo. Escrita por el fraile San Juan de la Cruz,
nacido en Frontíveros, municipio de España, el 24 de junio de 1542. Sus poemas son considerados la cumbre de la mística experimental cristiana, un camino que hay que recorrer leyendo este libro, el cual mezcla verso y prosa para sentir la unión mística del alma con Dios, con la finalidad de alcanzar la perfección. ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? El autor nos lleva por una senda donde debemos de ir ascendiendo y encontrándonos con 10 bienes, divididos en cielo y tierra. Nos enseña que para llegar al sagrado monte no debe haber apego a estos bienes y así conectar con el alma. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque ha sido la inspiración de muchos autores, inclusive del franco-chileno Alejandro Jodorowsky, que se inspiró en este libro para crear La montaña sagrada. Y me despido con una frase del autor que dice: habla de la primera causa de esta noche, que es de la privación del apetito en todas las cosas, y da la razón por qué se llama noche. Y bueno, mi gente, ha sido un gran honor compartir este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela Centella y me despido. Hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente fragmento de la novela Demian, de Hermann Hesse. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca, y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar la enseñanza que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a locura y a ensueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un abrazo. Hasta pronto.